nombre es Borja y hace 2 años decidí crear mi propia empresa. Han sido años de duro trabajo y cierto éxito, pero bueno, al final hemos lanzado NiceFit. Es una aplicación móvil que calcula tus medidas con 2 fotos y te recomienda tu talla ideal cuando compras ropa por internet. Pero llega un momento en el que el proyecto, se complica. España ha sabido posicionarse como uno de los referentes mundiales en el sector de la moda. Y en los últimos años han surgido startups que han innovado en la producción, en el retail o en el e-commerce. En mi startup sabemos que no todo es comenzar. Y hay momentos de mucha incertidumbre en los que si no compruebas que tu producto funciona en el mercado, pues corres el riesgo de desaparecer. He trabajado mucho con mi equipo, ¿no? Y hemos invertido tiempo, esfuerzo y dinero para alcanzar nuestro sueño. Poco a poco llegas a encrucijadas en las que te ves que te falta algo. Pues tienes lagunas en comunicación, podrías mejorar la selección de personal, tu estructura financiera es poco estable. Sé que mi producto es bueno y he tenido alguna que otra ayuda, pero esas ayudas no son suficientes para lograr un producto realmente disruptivo. En España hay bastantes incubadoras que apoyan a jóvenes empresarios durante sus comienzos. En siguientes fases les falta formación, no saben bien a dónde acudir, con lo que acaban malgastando sus recursos. Y entonces decides buscar. Llamas a distintas puertas, ves que la idea, que el producto les gusta y llega la gran pregunta: oye, ¿esto lo has probado? Y no lo has hecho. Y en ese momento la puerta que se estaba abriendo se cierra. Cuando hablamos de innovación es fundamental para nosotros en Grupo Cortefiel poder testar cualquier idea. ¿Por qué? Porque una idea puede ser muy buena, pero tenemos que ver que tiene un retorno a nivel de negocio, o sea, que nos va a hacer mejorar nuestro negocio, hacerlo más eficiente, que tenga un impacto también a nivel operativo, o sea, es decir, ver la complejidad que pueda o no tener una nueva idea y luego, por supuesto, medir si esa nueva iniciativa es escalable o no. Además, necesitan testarlo en un entorno real. Aquí no valen los laboratorios, ¿no? Tiene que ser algo real, donde puedas sacar determinadas conclusiones, y por eso aquí Atelier by ISEM tiene un papel fundamental. Por fin ves que vas a tener lo que tu empresa necesita. Desde ISEM Fashion Business School lo que queremos es que Atelier sea un cruce de caminos entre emprendedores, empresarios con experiencia y empresas en las que se puede probar el proyecto de innovación durante 4 meses. Esta idea de probar el producto es lo que es realmente diferenciador respecto a otras aceleradoras o otros proyectos de emprendimiento. Además, Atelier cuenta con una serie de partners que van a ofrecer un mentoring y un asesoramiento durante 6 meses a cada uno de los 6 proyectos elegidos para que puedan ir desarrollando sus innovaciones. Nuestros partners y patronos creen en el talento y en que la innovación tecnológica generará empresas realmente sostenibles. Conocemos bien las trabas y las dificultades con las que se encuentra un emprendedor cuando quiere salir al mercado, y por eso creemos que la prueba de los 4 meses en una empresa real puede ser un lanzamiento definitivo de sus proyectos. Ojalá hubiese encontrado algo así al principio.